Muy buenos días, Nayeli. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente esta es una investigación de Animal Político en la que pudimos comprobar que los funcionarios encargados de firmar los convenios que terminaron, digamos, en denuncias ante la PGR, incluso porque se comprobó, o más bien se acusa un presunto desvío de recursos públicos debido a que la dependencia de la Sedesol hizo convenios con universidades públicas, la Universidad del Estado de México y de Morelos, para hacer supuestos servicios que no se cumplieron porque el dinero terminó en empresas fantasma. Bueno, pues los encargados de firmar estos convenios con las universidades son funcionarios que repitieron cargo nuevamente en la SEDATU, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, cuando la secretaria Robles pues toma el mando de la dependencia. Y además también lo que comprobamos es que los convenios que se firmaron ya en SEDATU, también bajo este mismo esquema de triangulación finalmente, fueron estos mismos funcionarios en algunos casos o fueron nuevos funcionarios que también habían estado en la Sedesol y que nuevamente repetían cargo en la SEDATU. Un punto importante de esto es que uno de los funcionarios de más alta jerarquía es el oficial mayor Emilio Cebadúa, sí, que estuvo también en la Sedesol y en la SEDATU, pero su cargo es sumamente relevante porque se encarga de administrar y de supervisar los recursos públicos. Es decir, él es el encargado directo de vigilar cómo se distribuyen, cómo se gastan los recursos públicos de las dependencias, en este caso de las dos dependencias, perdón. Claro. Y pues aquí lo curioso del asunto es que él, encargado de esto, pues no vigiló, digamos, la manera en que se distribuyeron los recursos, porque la auditoría lo que dice es que esto se trata de un esquema de simulación y de desvío. Entonces suena por lo menos extraño que un cargo tan relevante y que depende directamente de la secretaria Robles, pues no se haya advertido, digamos, de este presunto desvío. Y además, quienes firman los convenios son jerárquicamente también dependen a su vez de Emilio Cebadúa. Claro. Nayeli, ¿qué otros funcionarios están relacionados? Sí, claro. Mira, está René Humberto Islas. Él es el director, fue director de recursos materiales en la Sedesol y nuevamente está en la SEDATU también con ese cargo. Este funcionario firmó convenios de muy alto monto con la Secretaría con la Universidad de Morelos, y él depende jerárquicamente de Emilio Cebadúa. Luego, a su vez, Enrique Prado Ordóñez depende jerárquicamente de Humberto Islas, también firmó convenios de este tipo, y así se va el organigrama. Incluso vale la pena mencionar que en el caso de los convenios de SEDATU, estos no han sido denunciados aún ante la PGR por parte de la Auditoría Superior de la Federación, como sí ocurrió ya con los convenios de la Sedesol, pero entre los funcionarios firmantes está Ramón Sosamontes, que fue jefe de oficina en ambas dependencias. Este cargo también depende directamente de la secretaria. Ella es quien asigna a los responsables o al responsable en este caso de un puesto como ese. Y luego también está Gustavo Rodríguez, que fue el vocero de la SEDATU, e incluso él ya fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública precisamente por uno de estos convenios, porque no se comprobó que los servicios se hayan hecho. Aquí estos convenios fueron con los sistemas de radio y televisión de Hidalgo, el sistema de radio y televisión de Hidalgo, para supuestamente hacer campañas publicitarias con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y en SEDATU fue la primera vez, digamos, donde ya se hacen también estos convenios con sistemas de radio y televisión. También está el de Quintana Roo o el de Hermosillo, Telemax. Claro. Nayeli, ¿hay un aproximado de a cuánto asciende el monto de estos convenios firmados? Sí, por supuesto. En total, digamos, son 28 convenios firmados en ambas dependencias por estos 12 funcionarios y asciende a más de 3,000 millones de pesos.
Aún no hay denuncias penales por parte de la Auditoría Superior, ¿verdad? Ya lo comentabas. En el caso de Sedatu, en el caso de la Sedesol sí, existen 6 denuncias penales directas por las auditorías que contienen estos convenios que nosotros analizamos y que comprobamos que son los funcionarios, digamos, de alto nivel, porque no son ni siquiera solo directores o subdirectores, en este caso es el oficial mayor o el jefe de la oficina, y en el caso de Sedatu, pues todavía no están las denuncias. Nayeli, ¿tú crees que con este nuevo gobierno que está por entrar podamos ver a los presuntos responsables en un proceso? Pues eso es lo que esperaríamos, porque finalmente la bandera anticorrupción fue usada por todos los candidatos, incluyendo al presidente electo. Entonces, mucho de lo que se acusa también, de lo que dicen algunos especialistas, incluso es que el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, no funciona debido a falta de voluntad política, ¿no? En este momento, pues, no están todos los nombramientos necesarios para que arranque, pese a que existe en la ley, ¿no? Y entonces lo que se esperaría justamente es que exista ya esa voluntad política, y creo que será una gran prueba para el próximo gobierno que efectivamente cumpla sus promesas de erradicar la corrupción, que si me lo permites, en mi opinión, no solamente tiene que ver con una cuestión de mandato o de orden, sino también de hacer justicia, porque al final de cuentas la impunidad es lo que perpetúa la corrupción. Claro. Nayeli Rondán, buen día, te saluda Alejandro Alfaro. Sí, Alejandro, buenos días. Nayeli, si bien, como bien comentas, pues este nuevo gobierno también tendría que ayudarle a Rosario Robles a quitarse la venda de los ojos, ¿no? Porque si no mal recuerdo, sus declaraciones eran de que ella nunca estaba enterada de este tipo de movimientos que hacía su gente, tanto en Sedesol como en Sedatu, y que ahora defendí esta parte, y no sé qué hayan encontrado ustedes, que los convenios con las universidades eran porque qué mejor que los jóvenes apoyaran a este combate al hambre, al combate a la pobreza, y 2, que no podían meterse como a investigar por la autonomía de estas universidades, ¿es correcto? Claro, esos han sido los argumentos justamente de la Secretaría en las comparecencias ante la Cámara de Diputados y de Senadores. Sin embargo, bueno, a ver, primero, el esquema está pensado así, en utilizar como un intermediario, digamos. También la Secretaría ha dicho que no vamos a encontrar, nadie va a encontrar un documento firmado por ella. Por ella, ¿no? Por con eso las decía, perdón que te Ajá. interrumpa, por eso decía, busquen hasta debajo de las piedras, decía en el pleno de la Cámara. Así es. Y tiene razón, o sea, tiene razón, no vamos a encontrar ningún documento firmado por ella con las universidades o con las empresas, porque así estaba pensado el esquema, porque ella no iba a firmar los convenios con las universidades, para eso lo iban a firmar los subalternos, ¿no? En este caso los que ya descubrimos, los que ya comprobamos quiénes son de nombre y apellido. Y luego, para eso estaban las universidades también, para hacer los convenios con esas empresas para la subcontratación. Ahora bien, cuando ella menciona que por la autonomía no se pueden meter en la revisión, digamos que una cosa es la revisión, digamos, de los recursos propios de la universidad, y otra cosa es la revisión de los recursos que recibía a través de la dependencia. Es decir, quien es responsable de cómo se ejecuta el presupuesto de una dependencia es la propia dependencia. Entonces, si la Sedesol, en este caso, le entregó dinero a las universidades a través de convenios, quien es el responsable directo de vigilar cómo se distribuyen esos recursos, en este caso era el oficial mayor. Ahora bien, también lo que menciona la Secretaría es, nosotros recibimos todos los recursos, todos los convenios, todos los servicios que contratamos. Esto, según la auditoría, pues no es cierto. La auditoría lo que advierte es que los servicios no se cumplieron. Lo que nosotros investigamos en la estafa maestra es que las empresas subcontratadas pues eran ilegales y en algunos casos fantasma. Entonces aquí la pregunta es,
cómo se supone que la dependencia recibió de conformidad servicios de empresas que no existen. O sea, ahí es como lo que no cuadra finalmente. O sea, una empresa que no tiene capital financiero, que no tiene infraestructura, que no tiene, es más, en algunos casos ni siquiera dirección, o sea, solamente pusieron el nombre de una empresa, pero ni siquiera había una dirección, que no tiene empleados, ¿cómo es posible que pudo haber cumplido con algún servicio? Entonces, justo lo que advierte la auditoría es que esto se trata de una simulación. Claro, de una simulación y pues es corrupción pura, ¿no, Nayeli? Pues sí, porque lo que sucede es que el dinero público se desvía. O sea, no estamos diciendo que tampoco o acusando a alguien de algún delito. Lo que estamos advirtiendo es el dinero se había programado para cierto servicio. Ese servicio no se cumplió porque terminó en una empresa ilegal o fantasma. O en Por lo costales tanto, de dinero. Exacto, o costales de dinero. Así es una investigación de reforma que le dio luz al siguiente eslabón, digamos, al siguiente escalón de el destino de los recursos. El periódico Reforma advirtió que 700 millones de pesos en efectivo trasladados en costales, literal, se repartió en domicilios, en empresas con domicilios que correspondían también a otras cosas, ¿no? Que era un consultorio médico, que era un despacho, que no eran empresas tampoco, y este dinero, digamos, es parte justo de lo que habían recibido estas empresas que nosotros detectamos que eran ilegales o fantasma. Entonces, eso es la evidencia, digamos. El dinero público está desviado, ¿no? Y más bien ya correspondería a las autoridades de procuración de justicia de este país, pues hacer una investigación como tal y deslindar responsabilidades. Claro. Nayeli Roldán, periodista del portal informativo Animal Político, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por compartir esta investigación y toda esta información. Nosotros vamos a quedar muy al tanto y pues esperemos que los responsables no queden ahora sí que gozando de la impunidad, ¿no?, que se vive en este país. Así es, eso sería lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.